Buenas tardes, mi nombre es Lady Pereira, soy especialista en el Laboratorio de Electricidad de la Dirección de Metrología del INACAL. En esta ocasión vamos a dar inicio a la tercera charla virtual de la Dirección de Metrología del INACAL con el nombre de Introducción a la Metrología Eléctrica. Como algunos de ustedes saben, el INACAL es el Instituto Nacional de Calidad. Somos el ente rector y máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional para la Calidad. Su finalidad es promover y asegurar el cumplimiento de la política nacional a través del desarrollo y la competitividad de las actividades económicas y la protección del consumidor. El Instituto Nacional de Calidad trabaja bajo tres ejes, o sobre 4 ejes, que son la normalización, la acreditación, la metrología y el desarrollo estratégico. La normalización es la encargada de aprobar las normas técnicas peruanas, estandarizar los procesos productivos. La acreditación se encarga de evaluar la competencia técnica en los organismos de evaluación de la conformidad. Y la metrología es la que garantiza la trazabilidad internacional de las mediciones. Presta servicios de calibración y una de sus principales funciones es custodiar los patrones nacionales para asegurar la uniformidad de las mediciones en el país. En cuanto al desarrollo estratégico, su función es promover de forma adecuada la gestión e implementación de la política nacional para la calidad y el desarrollo de la cultura de la calidad. Bueno, en estos días, todo lo que antes nos parecía obvio, como ahora cobra una gran importancia en nuestras vidas. Tareas como usar el microondas, cargar nuestro celular, revisar nuestro correo electrónico, trabajar desde casa o ver una película a última hora, todos esos momentos y muchas actividades más son posibles siempre que contemos con un sistema eléctrico continuo. Todo ese trabajo que con frecuencia es invisible para la mayoría, en esta época de cuarentena se hace un poco más presente para todos nosotros. La irrupción de la pandemia ha puesto más en evidencia la absoluta necesidad de tener una sociedad con un sistema eléctrico de calidad. Ejerciendo los controles para asegurar la calidad del sistema eléctrico, se garantiza que el usuario no se vea afectado. En nuestros hogares, nuestros centros de salud y todos los servicios básicos y esenciales en nuestra sociedad, ha de tener la certeza que la electricidad llegará de forma instantánea siempre que la necesiten, manteniéndonos conectados, informados y seguros. Para ello, también es importante adoptar desde cada una de nuestras posiciones, haciendo un buen uso de la energía eléctrica, consumir el mínimo necesario para dejar capacidad energética ante esta contingencia y para ahorrar ese dinero requerido para otras necesidades básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la energía eléctrica ha contribuido al desarrollo y avance tecnológico de la humanidad. A causa de lo fácil que resulta su conversión a otras formas de energía, a la posibilidad que brinda de un sencillo control, así como su transporte relativamente económico a grandes distancias. Pero para comprender el funcionamiento de esta distribución de energía eléctrica a través de los circuitos eléctricos y electrónicos, necesitamos conocer las magnitudes eléctricas que nos garantizan conocer cómo se caracterizan y saber cómo medirlas. Es necesario entonces, compañeros y amigos,
Conocer los equipos que se utilizan, sus principios de funcionamiento y aplicaciones, así como también sus características internas, entre otros. Es por ello que en la presente charla damos una pequeña introducción a lo que conlleva la metrología eléctrica. El contenido de esta presentación consta de una pequeña introducción, hablar de la cadena de trazabilidad, mediciones básicas, calibraciones de instrumentos de mediciones eléctricas, incertidumbre en mediciones eléctricas y un análisis del certificado de calibración. Pasamos a ver introducción. Las magnitudes que vamos a ver en la presente charla como introducción a la metrología eléctrica son la tensión, la corriente y la resistencia eléctrica. Tensión alterna y continua, corriente alterna y continua y resistencia eléctrica. Cabe resaltar que la tensión alterna a la que hacemos referencia y la que medimos en magnitudes eléctricas actualmente son las tensiones y corrientes alternas a baja frecuencia, ya que existen también otras magnitudes eléctricas que no se van a comprender en la presente presentación, como son potencia, energía, señales de alta frecuencia, inductancias, capacitores, entre otros. Estos instrumentos que miden magnitudes eléctricas pueden ser analógicos o digitales. Muchos de nosotros los conocemos, los de lectura analógica son aquellos que tienen una escala de medición con una aguja que va a indicar el valor de la medida. Mientras que, por otro lado, los instrumentos digitales son aquellos que cuentan con un display en el cual la lectura es dígito por dígito. La metrología eléctrica se encarga de medir todas estas magnitudes eléctricas comparando estas lecturas con equipos patrones trazables al Sistema Internacional de Unidades. La calibración de estos instrumentos es una comparación de lecturas entre el instrumento que se desea medir y un equipo patrón de mejores características metrológicas. Y específicamente que tenga calibración trazable al Sistema Internacional de Unidades. Cadena de trazabilidad. La cadena de trazabilidad, en lo que respecta a metrología, tiene en la punta de la pirámide al Sistema Internacional de Unidades, generalmente son patrones internacionales, los patrones de los institutos nacionales de metrología, sigue después los patrones de los laboratorios de calibración acreditados. Por debajo de ellos están los patrones de ensayos acreditados y luego vienen los patrones de trabajo de la industria, universidades, autoridades, etc. La cadena de trazabilidad o la jerarquía de patrones que se tiene en electricidad parte desde dos efectos principales, el efecto Josephson y el efecto Hall cuántico. Del efecto Josephson se obtiene la tensión DC. Del efecto Hall cuántico obtenemos la resistencia eléctrica. Mediante el proceso de transferencia AC-DC, se puede obtener la tensión alterna y la corriente alterna. Y así tenemos el siguiente nivel, que son las 5 magnitudes convencionales más conocidas en lo que es el ámbito eléctrico, que es la tensión continua, la tensión alterna, corriente continua y la resistencia eléctrica. De la tensión DC, con ese valor a través del efecto Josephson, podemos realizar las calibraciones, como son del equipo Zener. Tenemos ahí algunos ejemplos de
referencias Zener, multímetros o calibradores de procesos, calibradores multiproductos en el orden de 8 dígitos u 8 dígitos y medio. A partir de la tensión alterna y corriente alterna, podemos realizar calibraciones de transferencias y de shunts. De la resistencia eléctrica podemos calibrar otra resistencia de exactitud. Y después de eso viene lo que se calibra en el laboratorio de electricidad del INACAL. Tenemos nosotros ahí un calibrador de alta exactitud, tenemos multímetros de 8,5, con el cual damos trazabilidad a patrones de otros laboratorios acreditados. Y ellos, a su vez, los laboratorios acreditados, puedan brindar servicios de calibración de otro tipo de equipos como las pinzas amperimétricas, los multímetros, las pinzas multimétricas, las décadas de resistencias, las cajas de resistencias, telurómetros y megómetros. Entonces, lo que tenemos actualmente en el laboratorio de electricidad, hágase decir ACDC, a la cabeza un multímetro de 8,5, el cual mandamos a calibrar al Instituto Nacional de Metrología de México, CENAM, quien nos brinda la trazabilidad a este multímetro. Y cuando tenemos ese multímetro, podemos comenzar primero a dar servicios a nosotros mismos, a nuestros patrones, como son un calibrador multiproducto. Este calibrador multiproducto es de 5 dígitos y medio, multímetros de 6,5. También brindamos servicios a los patrones de los laboratorios acreditados, que también brindan este tipo de calibradores multiproducto y multímetros. Y también con este multímetro de 8 dígitos y medio brindamos calibración a resistencias patrones. Resistencias patrones en el orden de 1 miliohm hasta 1 megaohm. Partiendo de estas resistencias patrones, podemos calibrar otros equipos, como son ohmímetros digitales o ohmímetros analógicos. Con el calibrador multifunción que tenemos actualmente en el laboratorio de INACAL, podemos calibrar décadas de resistencias, cajas de resistencias. ¿Cuál es la diferencia? Las décadas de resistencia son aquellas utilizadas para medir resistencias bajas en el orden de ohms hasta kiloohms. Pero las cajas de resistencia, sin embargo, se utilizan para medir resistencias en el orden de los megaohms. Entonces, las décadas de resistencias que tenemos actualmente en el laboratorio de electricidad pueden medir desde 10 miliohm hasta 100 kiloohm. Y la caja de resistencia que tenemos en el laboratorio nos permite realizar una lectura desde 1 megaohm hasta 10 gigaohms. Y con estos equipos, tanto con la década de resistencias como con la caja de resistencias, brindamos otro tipo de servicios de calibración a los clientes externos, como son la calibración de telurómetros digitales y los megómetros digitales, telurómetros analógicos y los megómetros analógicos. ¿Cuál es la diferencia entre un telurómetro y un megómetro? Pues bien, el telurómetro, debido a que se ha calibrado con un equipo de resistencias bajas, hasta el orden de los 100 kiloohms, se puede deducir fácilmente que es para medir resistencias bajas hasta cierto orden. Generalmente un telurómetro es utilizado para medir puestas a tierra, seguridad.
¿no? En el caso de los megómetros, estos equipos no son calibrados con cajas de resistencia en el orden de mega a gigaohms. Se puede deducir que es porque son instrumentos que miden altas resistencias de los megaohms, como por ejemplo el megado de la protección que brinda la suela de un zapato dieléctrico, o el megado de la protección que brindan la envoltura de los cables eléctricos para las instalaciones, entre otros. Con este calibrador multiproducto podemos brindar también servicios de calibración de diferentes tipos, como son multímetros digitales y analógicos, pinzas amperimétricas y multimétricas, batímetros, voltímetros, amperímetros, generadores, simuladores, entre otros. Y con multímetros de 6 dígitos y medio, también calibramos una parte de los generadores y simuladores. Adicionalmente, se puede calibrar resistencias, décadas de resistencias y fuentes ficticias, como son las cargas inductivas o resistivas. Son fuentes portátiles para poder tener corriente eléctrica para ciertos ensayos especiales para medidores de energía eléctrica. Estos ensayos, dicho sea de paso, se realizan in situ, no se realizan por el momento en laboratorio. Mediciones básicas. Vamos a empezar hablando de un instrumento de medición digital. ¿Qué es un instrumento de medición digital? Bueno, se caracteriza porque en su salida, la medición es en forma directa, a través de un indicador digital. Un instrumento de medición digital normalmente se caracteriza porque internamente su composición para poder visualizar la lectura de forma digital es electrónica. Está comprendida por diferentes dispositivos electrónicos, los cuales van a recibir la señal eléctrica y lo van a traducir, lo van a trabajar, lo van a convertir para que al final en el display de lectura se pueda visualizar de manera digital, dígito por dígito, ¿no?, la lectura de lo que se está midiendo. Entonces, este es un pequeño diagrama de bloques elemental de lo que es un instrumento digital. ¿Qué pasa al inicio? Al inicio, cuando uno ya tiene enchufado, por ejemplo, su multímetro y quiere medir la señal que está en el tomacorriente doméstico, lo que tenemos en el tomacorriente doméstico es tensión. Entonces, al multímetro le entra una señal analógica sinusoidal de la tensión, con una determinada frecuencia. Ingresa la señal a través de las borneras indicadas en el manual del multímetro, y el circuito interno, la distribución interna, todo el mecanismo, el funcionamiento electrónico de ese multímetro, lo primero que va a hacer es atenuar o amplificar la señal, porque asumamos que, por ejemplo, no tienes tensión, pero por un efecto de falla doméstica, te llega una tensión en milivolts, no la suficiente como para que puedas tú trabajar o tener la energía que requieres en tu domicilio. Dependiendo de eso, entonces la señal que recibe el multímetro la puede atenuar o la puede amplificar. ¿A qué valor lo atenúa o a qué valor lo amplifica? Lo atenúa o lo amplifica a los valores establecidos en el manual del equipo o por el fabricante
en los cuales sea capaces de trabajar y convertir la señal. Una vez que lo atenúa o lo amplifica a un valor en el cual ya pueda trabajar, sucede una conversión de la señal analógica que está recibiendo a una señal digital. Básicamente es eso lo que pasa. Recibe la señal, lo atenúa o lo amplifica, lo convierte a digital, y después de que ya tiene la señal digitalizada, lo cambia de una onda sinusoidal a pulso, ¿no? Una onda cuadrada, puede visualizar la lectura en el visualizador del equipo, que generalmente es un display. Puede ser un display regular, ¿no? Hexadecimal, o un display alfanumérico. ¿Y qué tenemos normalmente en un diagrama de bloques de un multímetro? En un multímetro, lo que se ve normalmente es que tiene un punto en común, normalmente de color negro, y dos borneras para conectar el cable de color rojo. En una de ellas, si conectamos el punto en común con una de ellas, podremos leer la tensión y la resistencia, y con la otra podremos leer la corriente. Y antes de hacer que ingrese la señal que nosotros deseamos medir, lo que se tiene que hacer es, en el multímetro, seleccionar, voy a tener un selector. ¿De qué es lo que vas a medir? Vas a medir tensión, vas a medir corriente, vas a medir resistencia, alterna, continua, y seleccionas también el rango. Cuando no es autorrango, te permite seleccionar el rango de medición. Una vez que has seleccionado las funciones, has seleccionado el rango de medida, también hay un conversor análogo digital, y al final hay una lectura en el display. ¿Sí? Y en un instrumento analógico, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, un instrumento analógico, la relación que tiene entre la magnitud a medir y el indicador de lectura es continuo. ¿Qué quiere decir esto? De que no hay un salto más allá de el que es capaz de visualizar el ojo del metrólogo, el ojo de quien está realizando la lectura. ¿Por qué se caracteriza un instrumento analógico? Generalmente un instrumento de medición analógica se caracteriza porque su mecanismo interno es de forma mecánica inductiva, en la cual, como en un galvanómetro, por ejemplo, funciona o la aguja se mueve cuando hay un campo magnético capaz de romper el torque necesario para poder movilizar esa aguja. ¿De qué depende ese campo magnético? ¿O de cuán fuerte va a ser ese campo magnético? Pues de la potencia que tenga la señal que va a ingresar a ese instrumento de medición analógica. ¿Por qué es de medición analógica? Porque su display, en el cual vamos a visualizar la lectura, tiene una escala analógica, una regla, ¿no? Con una aguja en la cual nos va a señalizar cuál es la lectura continua que está brindando la señal que estamos ingresando al instrumento de medida. Entonces, en un diagrama de bloques elemental de un instrumento analógico, ¿qué es lo que se tiene? Bueno, uno ingresa la tensión, puede ingresar la corriente o puede ingresar la resistencia a medir y lo va a amplificar. Solamente eso, lo va a amplificar si es que necesita amplificar a una señal que es capaz de medir, y luego
hace la lectura directa en el instrumento de medida, en la escala, en la regla, donde tiene la aguja que nos va a señalizar cuál es la lectura que se está midiendo, y nosotros vamos a indicar la lectura dependiendo de lo que es capaz de leer el ojo, ¿no? El ojo humano. Por ejemplo, en el caso de este multímetro se ve bastante actual, al parecer internamente tiene no un mecanismo, no una combinación de elementos mecánicos o de inducción, ¿no? Sino al parecer internamente tiene un mecanismo electrónico, pero es de lectura analógica. Y es de lectura analógica porque tiene en su pantalla un visualizador con una aguja en el cual depende del ojo humano determinar cuál es la lectura. La particularidad que hay en estos instrumentos de lectura analógica es que cada regla, se podría decir, cada curva que hay en esta regla es asignada a una diferente magnitud, ¿no? Como vemos acá, primero está la resistencia, la señal en DC, la señal en AC y otras funciones que pueda tener. Estos instrumentos de lectura analógico o digital pueden ser medidos. La lectura que se visualiza en su pantalla puede ser medida y puede ser medida por diferentes tipos de medición. Puede haber una medición directa o una medición indirecta. La medición directa, esta medición son realizadas conectando directamente el instrumento con lo que se quiere medir. Agarras el multímetro, lo conectas al calibrador multifunción y ahí hay una medición directa. ¿Cuál es el método de medición? Directo. Directo porque es el calibrador multifunción quien nos brinda directamente la lectura del multímetro que se desea calibrar. O de la resistencia que se desea calibrar. Cuando se utiliza otro tipo de patrón. Sin embargo, la medición indirecta es aquella en la que el resultado deseado no se obtiene directamente de las lecturas realizadas, sino es necesario emplear los datos que se obtienen y hallar un resultado mediante cálculos. Por ejemplo, tenemos la magnitud de resistencia, que yo la puedo medir directamente con un multímetro, dependiendo de la exactitud de la resistencia. Puede ser un multímetro de 6 dígitos, puede ser un multímetro de 8 dígitos, y lo leo directamente. Pero ¿qué pasa si no tengo un multímetro para medir? Dependiendo de los patrones que yo tenga, puedo optar por hacer una medición indirecta, excitando el multímetro a través de dos señales eléctricas, que son la tensión y la corriente. Entonces, el valor de resistencia se puede determinar con un amperímetro, midiendo la corriente que va a circular por él, y con un voltímetro, midiendo la caída de tensión entre los terminales de esta resistencia. Y se aplica la ley de Ohm. Tensión sobre corriente es igual a la resistencia. Acá tenemos algunos ejemplos, unas imágenes de las mediciones básicas. En este caso tenemos un calibrador multiproducto en el cual se ha conectado directamente al multímetro a calibrar. Este es un multímetro digital. Se ha seleccionado la magnitud a medir, se ha colocado los cables de conexión y me dice acá que cuando el calibrador multiproducto, que tiene trazabilidad, indica o está enviando una señal en 900 volts, el display del multímetro me está arrojando
900,2. Acá obviamente hay una diferencia, la cual pasaremos luego a detallar en las hojas de cálculo y le agregaremos su incertidumbre respectiva. Y en una medición indirecta, como vimos en el ejemplo en la diapositiva anterior, se coloca una fuente de tensión continua entre la resistencia, en los bornes de la resistencia que se desea calibrar, cuya medida se desea conocer, se desea medir. Se coloca un amperímetro en serie a la resistencia y un voltímetro en paralelo a la resistencia. De esta manera, la resistencia medida sería la tensión sobre la corriente eléctrica. La tensión en volts y la corriente en amperes. ¿Existen otras formas de medición? Sí, existen otras formas de medición, como son la medición diferencial y la medición por comparación. La medición diferencial es cuando se usa un instrumento para medir la diferencia de valor que hay entre un valor conocido y un valor desconocido. Pueden usarse, por ejemplo, comparadores o detectores de cero. Y la medición por comparación es usada cuando se tiene una incógnita o una referencia conocida, similar a la incógnita que se encuentra conectado al circuito conjuntamente con la incógnita, y un instrumento de detección. Este instrumento no tiene que estar calibrado en las mismas unidades que en la incógnita, no necesariamente. Entonces acá tenemos dos ejemplos, dos diagramas, en lo que consistiría la medición diferencial y la medición por comparación. Este, por ejemplo, es un puente de Weston. Se aplica una tensión continua, una resistencia variable, que uno puede regular, una resistencia 1, una resistencia 3, cuyo valor se conoce, y esta es una resistencia incógnita, la cual se desea conocer. De la misma manera, la medición por comparación, aplicando una señal, por ejemplo, de 5 volts, se puede conocer a través de este método la resistencia incógnita. Otro método de medición, por ejemplo, es el método de sustitución. Este método es el método mediante el cual la magnitud desconocida es sustituida por el patrón, el cual se ajusta para que produzca el mismo efecto de la magnitud desconocida. El instrumento utilizado puede estar calibrado en unidades diferentes a la magnitud desconocida. Y acá tenemos algunos esquemas de las conexiones que aplicarían para realizar el método de sustitución. Calibración de instrumentos de medición eléctrica. Los instrumentos de medición eléctrica, como ya los vimos, son analógicos o digitales. Y cuando uno va a calibrar este tipo de instrumentos, tiene que tener ciertas consideraciones, ciertos criterios. Muchos de ellos se ganan con la pericia, con la experiencia, porque cada instrumento es diferente. Uno tiene que aprender a conocer el patrón con el que cuenta en el laboratorio. Van a haber sí consideraciones generales que va a aplicar para todos, pero hay otras que uno puede conocer en base al uso cotidiano de su equipo, como por ejemplo la deriva. En el caso de calibración de instrumentos analógicos, tendríamos que tomar en cuenta algunas de las siguientes condiciones para realizar la medición
o la calibración de este tipo de instrumentos. La principal es colocar en posición normal de uso y sin señal. La aguja debe coincidir con la línea de cero. Cuando te llega un instrumento a calibrar, un instrumento analógico, lo primero que se hace es revisar. Colocarlo en posición normal de funcionamiento y si someterlo a señal eléctrica, si es un amperímetro, no le conectas corriente. Si es un voltímetro, no le aplicas tensión en cero. La señal del display del equipo, de la escala, de la aguja de esta escala, debe estar en cero. Calibración de instrumentos de medición eléctrica. Los instrumentos de medición eléctrica, como bien lo vimos anteriormente, pueden ser analógicos y digitales. En ambos casos hay que tener ciertas consideraciones, como por ejemplo en el caso de instrumentos analógicos, lo que tenemos que tener claro es que cuando el instrumento analógico que nos llegue a calibrar no esté excitado por alguna señal eléctrica, la aguja debe marcar en la posición de cero. De lo contrario, y la mayoría de equipos analógicos lo permiten, se debe hacer el ajuste a cero, sin ninguna señal, sin aplicar ningún tipo de señal eléctrica sobre este instrumento, para que la aguja llegue al cero de la escala que se desea medir. Otra de las consideraciones que se deben tener en cuenta es que la aguja debe desplazarse libremente. Cuando uno le aplica una señal, no debe haber saltos, interrupciones, no, debe desplazarse libremente, ya sea en forma ascendente cuando le aplicas la señal o descendente cuando le retiras la señal. El instrumento debe permanecer por lo menos 2 horas en el área donde se va a realizar la calibración, en el laboratorio, bajo condiciones controladas. Evitar error por paralelaje, una buena estimación de la resolución y calibrar por lo menos 5 puntos equidistantes que cubran todo el rango. Son puntos también a tomar en cuenta cuando uno va a realizar la calibración y la medición de un instrumento analógico. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, la aplicación de esas consideraciones que hemos mencionado en la diapositiva anterior. Primero, pues que deben haber condiciones controladas y que este instrumento que se desea medir, calibrar, tiene que estar un tiempo en el laboratorio. Lo que recomendamos son 2 horas. La aguja de la escala se debe desplazar libremente y cuando comience la lectura debe comenzar desde cero, ni antes ni después. Al momento de realizar la lectura debe realizarse de manera perpendicular. La visión del metrólogo debe estar de manera perpendicular al display de lectura para garantizar, ¿no?, que se realiza la medida de manera correcta y que no haya una falla en la visualización por un ángulo de inclinación incorrecto de la vista. En el caso de instrumentos digitales, lo que se debería tener en cuenta, ¿no?, es, primero, que usualmente un instrumento se configura para su mejor exactitud. Cuando se envíen a calibrar, por ejemplo, multímetros de 6 dígitos y medio, hay multímetros de 6 dígitos y medio que permiten su configuración para menos decimales, o para regular, para graduar
la cantidad de decimales a mostrar. Lo que se recomienda es configurar el instrumento para su mejor exactitud y su mejor resolución. Definir la cantidad mínima de puntos a calibrar. Esto tiene que estar claro si es que no cuentan con un procedimiento establecido o no tienen un procedimiento estándar o no siguen un procedimiento de un instituto nacional, ¿no? Tener claro cuáles son los puntos que se van a calibrar por cada resolución. ¿Por qué? Porque los instrumentos digitales normalmente por cada función hay diferentes resoluciones y uno tiene que tener claro cuántos puntos va a calibrar por cada rango, por cada resolución. Y siempre considerar que en el rango principal o en el rango de mayor uso, según su experiencia, incluir más puntos que en los demás rangos. Por dar un ejemplo, si voy a calibrar un voltímetro, yo sé que lo van a utilizar en uso doméstico, un voltímetro digital, entonces en el rango de 500 amperes, por dar un valor, voy a incluir la medida de 220. Porque es un valor que me ha pedido el cliente. En general, mantener los cables trenzados para evitar bucles que puedan generar perturbaciones. Otra de las consideraciones a tener es tener cuidado de fugas de corriente en los cables, ya sea por impurezas entre el aislante y el conductor. En mediciones de alta exactitud, sea instrumentos de 6 dígitos y medio a más, tener cuidado con las interferencias electromagnéticas producidas por fluorescentes, inadecuado apantallamiento, tensiones excesivas, influencia de operadores en las perturbaciones, la compensación en resistencia a 2 hilos o 4 hilos, esto es importante para la medición de resistencia, comprobar la continuidad de los cables, el buen estado de su aislamiento, conectar siempre primero el cable de neutro, usar instrumentos con fusibles para la entrada de corriente, comprobar el estado del fusible antes de comenzar la medición, y siempre estar alerta cuando la medición que se realice supere los 30 volts en alterna o los 43 volts en continua. Acá tenemos algunos ejemplos de las mediciones eléctricas. Por ejemplo, acá estamos midiendo esta es una resistencia con el multímetro, una medición directa. Acá estamos realizando la medición de una pinza, la calibración de una pinza. Y acá estamos realizando la calibración de un multímetro de 6,5. Para el cual utilizábamos un calibrador multiproducto y lo que se hacía es comparar este multímetro de 6,5 con este multímetro de 8,5. Y este calibrador multiproducto enviaba la señal a los dos. ¿Qué cuidados deberíamos tener cuando se calibran resistencias? Lo primero que se debe tener en cuenta es verificar la potencia de la resistencia y asegurarnos de que el patrón que nosotros utilicemos para medirlo no produzca una señal tal que sobrepase la potencia máxima que soporte esa resistencia. Es decir, verificar que
la corriente que va a suministrar al cuadrado por la resistencia no supere la potencia de esa resistencia. En resistencias menores a 1 ohm, se debe cuidar el incremento de la temperatura. Esto con el aumento de la corriente. Se deben usar cables cortos y de preferencia gruesos. La resistencia de contacto por contaminación de superficies. Y en resistencias mayores a 1 ohm, se deben usar cables blindados para reducir el efecto del ruido electromagnético sobre las corrientes de pruebas pequeñas. ¿Y qué consideraciones deberíamos tener durante la calibración de pinzas amperimétricas? Bueno, es necesario disponer de un calibrador multifunción que alimente a una bobina de corriente, una bobina inductiva, con un número de vueltas conocido. Una vez teniendo estos dos equipos, el calibrador multifunción, que esté calibrado con trazabilidad, y la bobina inductiva conectados, entonces las abrazaderas de la pinza a calibrar se colocan alrededor del núcleo de la bobina de corriente, o la bobina inductiva, de forma que la corriente medida por la pinza deberá ser igual al producto de corriente generada por el calibrador multifunción y el número de vueltas de la bobina que estemos utilizando. Para realizar la calibración se requiere contar con un sistema de medida compuesto por un calibrador multifunción, una bobina, puede ser una de 50 vueltas, cables de corriente que soporten hasta unos 20 amperes y un termómetro para controlar las condiciones ambientales. Acá tenemos algunos ejemplos, unos diagramas de cómo se realiza la calibración de pinzas. La frecuencia de calibración. ¿Qué factores están atribuidos a la frecuencia de calibración? Para poder determinar una frecuencia de calibración, depende del tipo de instrumento, de las condiciones ambientales en las cuales se mantenga, de la frecuencia de uso de ese instrumento, la deriva, la degradación, los costos de calibración, entre otros. ¿Quién establece la frecuencia de calibración? Generalmente el usuario del equipo. Para los laboratorios, ¿no? Para los laboratorios, quien va a establecer el uso o la frecuencia de calibración que se va a dar a un patrón es el usuario, el jefe de laboratorio o el metrólogo de mayor experiencia. Caso contrario, que haya alguna norma, un estándar de referencia o un reglamento, una ley estipulada por el gobierno, también lo puede establecer la recomendación del fabricante. Por ejemplo, cuando el equipo es nuevo, nadie lo conoce, nadie lo ha manejado antes, entonces me voy a la recomendación del fabricante. ¿Qué criterios debo tener para la frecuencia de calibración? Mantener al mínimo el riesgo que el instrumento provea valores fuera de los permitidos, es decir, que sobrepase la clase, la exactitud, los errores máximos permitidos que nos indique el fabricante, versus los costos de calibración. ¿Mediante qué métodos puedo establecer la frecuencia de calibración? Bueno, hay un método de escalera, una gráfica de control, tiempo de uso, controles de servicio, que está, por ejemplo, en el ILAC G24, que es de una recomendación OIML, la D10. Ahí se pueden guiar sobre las formas en las cuales uno puede establecer la frecuencia de calibración de sus instrumentos. Entonces, ¿en base a qué yo puedo atribuir una frecuencia de calibración para mi instrumento? Tomando en cuenta recomendaciones del fabricante, condiciones de severidad de uso, influencia de la magnitud medida, influencia del medio ambiente, los registros de mantenimiento, los límites de error,
la incertidumbre que yo requiero y principalmente los costos. Incertidumbre en mediciones eléctricas. A este punto creo que la mayoría de nosotros sabemos que todo sistema de medición presenta errores en la medida. El sistema de medición es un proceso y en un proceso hay entrada y al finalizar la salida. Entonces, en un sistema de medición que es un proceso, las magnitudes o las variables de entrada son el mensurando, lo que se desea medir, la magnitud que se desea medir, los equipos, los procedimientos, los operadores, las condiciones ambientales, todos son las variables de entrada en el proceso de medición. Y la salida, que vendría a ser el resultado de la medida, el valor obtenido más la incertidumbre, la duda que yo tengo sobre mi medición. Entonces, como ya tenemos claro que todo sistema de medición presenta errores de la medida, concluimos que ninguna medida es exacta. El valor que yo mido es diferente al valor real o al valor convencionalmente verdadero. Solo podemos aspirar a estimar un grado de incertidumbre. O sea, ni siquiera podemos estar seguros de cuánto es la duda de mi medición. Vamos a estimar la duda de la medición. Entonces, una medición completa, la salida de este proceso de medición, es el valor que nosotros le vamos a atribuir a esta magnitud a través de la lectura de nuestro patrón, más la incertidumbre asociada a esa medida. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para identificar las fuentes de incertidumbre? Tengo que elaborar una lista de las posibles fuentes de incertidumbre. ¿Y cómo elaboro esa lista? Para elaborar esa lista de las fuentes de incertidumbre, primero tengo que tener claro cuál es el modelo matemático que voy a seguir para la medición, para la magnitud que voy a medir. ¿Cuál es el modelo? ¿Bajo qué fórmula matemática se rige esa magnitud? Y luego tengo que tener claro cuál es el procedimiento que voy a seguir para leer esa magnitud a través de ese modelo matemático. Y me sirvo de varias herramientas para poder identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre que van a regir a esa medición. Las fuentes de incertidumbre pueden ser varias. Por ejemplo, la resolución. El desconocimiento de si las condiciones ambientales afectan o no afectan a mi medida. ¿Qué valores de condiciones ambientales no afectan y a partir de qué valores sí afectan? ¿Afecta solamente la temperatura o afecta la temperatura y la humedad? ¿Afectará también la presión? Todo eso tengo que conocerlo. Las desviaciones personales en la lectura, esto es básicamente en los instrumentos analógicos, como les comenté anteriormente, la persona tiene que estar de manera perpendicular a la escala visual del instrumento que se va a medir. Valores inexactos de los patrones, como por ejemplo cuando hay variabilidad. Aproximaciones e hipótesis incorporadas en los métodos de medición, esto es cuando hay que asumir algunos conceptos. La definición incompleta del mensurando es cuando no se tiene claro qué es lo que se va a medir, por lo tanto no se desarrolla correctamente la fórmula matemática o el esquema matemático para describir el ensayo y poder saber o incluir correctamente cuáles son las influencias o los aportantes de incertidumbre sobre esa función. Y valores inexactos de constantes y otros parámetros de fuentes externas. Entonces, como ya vimos anteriormente, hay dos tipos de medidas, las directas y las indirectas, y yo voy a tener el resultado de la medida directamente cuando la magnitud de salida, directamente cuando mi medida es directa. Pero
Cuando mi medida es indirecta, la magnitud de salida, el valor de la medida, al cual yo después voy a agregar la incertidumbre, se va a ver, el resultado va a depender de la relación funcional que yo establezca entre dos magnitudes. Las dos magnitudes que yo he decidido que van a aplicar para mi medición indirecta. Bueno, entonces, en la mayor parte de los casos, el mesurando, en este caso lo hemos llamado Y mayúscula, no se mide directamente, sino que se determina a partir de n magnitudes. Y se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? El mesurando, la magnitud que se desea medir, está en función de la magnitud X, Y, la magnitud N. Como por ejemplo, me lo mencioné hace un momento, pues la resistencia está en función de la tensión y la corriente. Acá vemos un pequeño ejemplo. Si se aplica una diferencia de potencial en los bornes de una resistencia, cuyo valor depende de la temperatura, es decir, la resistencia R sub 0 a la temperatura definida T sub 0 y el coeficiente lineal de temperatura alfa, la potencia disipada va a ser P. Tenemos acá que la magnitud a medir está en función de estas magnitudes x1 hasta xn. Plasmando esta ecuación a la potencia disipada, la potencia que vamos a medir, tenemos que la potencia P está en función a la tensión, la resistencia R sub 0, el coeficiente lineal de temperatura y la temperatura definida T sub 0. ¿Por qué está en función a estas variables? ¿Por qué no intervienen otras variables? Porque yo sé que la potencia se rige por esta ecuación. Acá tengo mi ecuación y dependiendo de esta ecuación, comienzo a realizar el análisis para poder estimar no solamente el valor de la medida, sino la duda de la medición. Entonces, en general, el resultado de una medición es solo una aproximación o una aproximación del valor del mensurando y únicamente se halla completo cuando está acompañado por una declaración acerca de la incertidumbre de dicha estimación. A la incertidumbre de una medida se puede determinar haciendo una evaluación de tipo A o una evaluación de tipo B. Incertidumbre tipo A. ¿Cuándo se utiliza? La incertidumbre tipo A, cuando se han realizado n observaciones independientes de una de las magnitudes de entrada, bajo las mismas condiciones de medida. Cuando una medida se repite en las mismas condiciones, puede observarse una dispersión o fluctuación, siempre que el procedimiento de medida disponga de la resolución suficiente. Es decir, si yo tengo un amperímetro de resolución 1 y quiero ver esa fluctuación y esa dispersión más claramente, puedo utilizar un patrón con resolución 0.1, pero también, si quiero visualizar mucho mejor esta dispersión esta fluctuación, puedo utilizar un patrón de 0.01 de décimas, centésimas o hasta milésimas, quizás más, pero dependiendo de la resolución del patrón que yo utilice, puede visualizar mejor esta dispersión o fluctuación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la incertidumbre tipo A.
Utilizamos un patrón para realizar la medición de un amperímetro digital de resolución 1 y en el valor de la corriente de 2 amperes mediante la medición directa, realizando 5 repeticiones bajo las mismas condiciones. Los resultados son los siguientes. Para medir este amperímetro digital de resolución 1, yo he utilizado un patrón de resolución 0,01. Y entonces he podido ver que a lo largo de mis 5 mediciones han habido cambios, fluctuaciones. Ha variado la lectura. Comienzo a hacer mi análisis de la incertidumbre tipo A y lo primero que encuentro es el promedio de las mediciones. Le aplico la desviación estándar, entre la fórmula ya conocida. Luego hallo la desviación estándar de la media. Y la incertidumbre tipo A vendría a ser esta desviación estándar de la media multiplicada por un T. Este T es obtenida de tablas. Yo lo he colocado acá directamente. Y el valor es 2,87. La contribución de la incertidumbre tipo A, en este caso, el producto de la desviación estándar de la media multiplicado por este T. Y sale 0,04. ¿Cuándo utilizamos o cuándo aplica una incertidumbre tipo B? Bueno, cuando no se tienen observaciones repetidas. Cuando su valor se establece o se calcula en base a toda la información disponible. Resultado de mediciones anteriores, experiencia o conocimiento general acerca del comportamiento y propiedades de los materiales o instrumentos utilizados, especificaciones del fabricante, datos suministrados en el certificado, incertidumbres asignadas a datos de referencia, etc. Entonces, una determinación de incertidumbre tipo B tiene una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad puede ser normal, rectangular o triangular. ¿Cuándo la distribución es normal? La distribución es normal cuando el dato obtenido es a través, por ejemplo, del certificado de calibración, en el cual ese resultado, ese valor que vamos a obtener, está designado en base a un valor de K y un porcentaje de confianza, ¿no? Por ejemplo, el 95%. Cuando una distribución es rectangular. Una distribución es rectangular cuando el área bajo la curva es uniforme entre un intervalo definido. Por ejemplo, si estamos en la parada de un autobús del Metropolitano y nosotros sabemos que el Metropolitano llega entre las 8 y 8 y 10 de la mañana, entonces tiene una probabilidad, una distribución rectangular, porque entre las 8 y las 8 y 10 de la mañana tiene la misma probabilidad de que llegue el bus. Ejemplos de la distribución rectangular, acá tenemos otro. Por ejemplo, para las condiciones ambientales en el laboratorio. O, por ejemplo, para la resolución del instrumento que se está midiendo. Una distribución triangular se describe por sus valores mínimos y máximos.
Es utilizada para describir tiempos o temperaturas sobre las cuales existen datos históricos de una muestra. Es decir, se utiliza cuando la información es menos limitada que para una rectangular. Y se puede suponer que los valores cercanos al valor central son más probables que los valores extremos. Y está regida por esta fórmula. Una vez que tengamos todas las contribuciones de los aportantes de incertidumbre, combinamos todas estas fuentes de incertidumbre y obtenemos una incertidumbre combinada, mediante la suma de los cuadrados de cada una de estas contribuciones. Luego, a este valor de la incertidumbre combinada, lo multiplicamos por un factor K, un factor de cobertura. Y así obtenemos la incertidumbre expandida. Entonces, el resultado de la medición se expresa, en un principio hicimos que era una Y mayúscula, como lo que hemos medido, Y minúscula, más menos el valor de la incertidumbre expandida. Vamos a ver un pequeño ejemplo en la calibración de un voltímetro digital. Se va a calibrar en el punto de 10 volts y la resolución es de 1 milivolts. El modelo matemático que nosotros hemos propuesto para la medición de esta tensión es el valor medido menos el valor de referencia. E es el error del voltímetro. P sub M es la indicación del voltímetro del instrumento que se va a medir. Y B sub ref es el valor conocido que genera el calibrador. Se entiende entonces que el valor de referencia es igual al valor de indicación del calibrador menos el error de generación del calibrador. Reemplazando esta fórmula en la fórmula inicial, tenemos que el valor de error del voltímetro se rige por esta fórmula. ¿Cuáles son las fuentes asociadas de incertidumbre? Bueno, la resolución, tanto del voltímetro que se va a medir como del patrón que se están utilizando, los datos del certificado de calibración, la dispersión, la estabilidad. ¿Y cuáles son las funciones de probabilidad de cada uno de estos aportantes o contribuyentes a la incertidumbre? La resolución tiene una función de probabilidad rectangular. La dispersión de lecturas es normal, igual que la información del certificado de calibración. Y el E sub C por estabilidad tiene una función de probabilidad rectangular. Entonces hacemos nuestro pequeño cuadro en el cual vamos a plasmar toda la información de la medida. El cuadro que nosotros tenemos que trabajar debe ser algo parecido a esto, en el cual vamos a tener primero cuáles son todas nuestras fuentes de incertidumbre, cuáles son todos esos valores que van a contribuir a la duda en la medición. El valor de cada uno de ellos, su función de probabilidad, la incertidumbre estándar de cada uno de ellos, el coeficiente de sensibilidad y los grados de libertad. Un certificado de calibración debe constar de información suficiente con respecto al instrumento que se va a medir,
y los patrones que se van a utilizar para la medida. En este caso tenemos el certificado de calibración de un multímetro, donde se ingresa la marca, el modelo, el número de serie, la fecha de calibración. En algunos casos va a aplicar colocar la resolución del equipo, como por ejemplo cuando tenga un solo rango. En este caso no, porque un multímetro es de múltiples rangos, por lo tanto va a tener muchas resoluciones y no aplicaría colocarlo acá. Tiene que estar indicado cuál es en el certificado, cuál es el método de calibración utilizado, dónde se realiza la calibración, cuáles son las condiciones ambientales que se han tenido durante la calibración y, por supuesto, qué patrones se han utilizado, cuál es el certificado de calibración de ese patrón y cuál es la trazabilidad de este certificado de calibración. Algunas observaciones que consideremos importantes o imprescindibles para la medición. En los resultados de medición, ¿qué tenemos que tener claro aquí? ¿Qué es lo que se debe analizar o visualizar primero? Que la resolución que se coloque en el rango o en el alcance de cada uno de los valores corresponde específicamente a los rangos del multímetro y que la resolución que nosotros coloquemos aquí, por ejemplo, en el valor de 5 volts, tiene 4 decimales y efectivamente cuando nosotros vayamos a visualizar nuestro equipo a calibrar, sea lo correcto, que cuando yo calibre en el rango de 5 volts, los resultados tengan 4 decimales. También tenemos que tener claro que los valores de incertidumbre que figuren no deben superar el error máximo permitido indicado en el manual del instrumento a calibrar. Tenemos que revisar eso. ¿Cuándo superan la incertidumbre el error máximo permitido? Puede superar la incertidumbre el error máximo permitido establecido por el fabricante en 2 casos. El primero, porque el multímetro es muy inestable, tiene mucha variabilidad, entonces la desviación estándar se dispara, es altísima, y la contribución por desviación estándar hace que supere el error máximo, que la incertidumbre supere el error máximo permitido indicado por el fabricante. Supongamos que mi equipo es muy estable, entonces, ¿qué otra fuente puede hacer que supere lo establecido por el fabricante? La otra fuente es los patrones que se están utilizando para realizar la calibración, que no son de la clase que se requiere o de la exactitud que se requiere para calibrar ese equipo. Otra de las fuentes puede ser que no se esté utilizando un procedimiento adecuado o que no se esté haciendo el control de algún otro tipo de influencia sobre la medición. Y lo otro, corroborar que la diferencia que hay entre la lectura del instrumento y la atención aplicada correspondan exactamente al error. A veces por factores de redondear o recortar la lectura, la diferencia entre el instrumento y la atención no es exactamente la que figura acá en el error. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas siempre en análisis al momento de revisar un certificado de calibración.
A continuación paso algunas referencias bibliográficas para que puedan ahondar más en el tema, puedan revisarlas, leerlas, estudiarlas. Con respecto a las magnitudes eléctricas, hay bastante información que recabar. Y por último, quiero hacer unos agradecimientos. Quiero agradecer al ingeniero Henry Postigo Linares y al licenciado Francis Verástegui Salvador por sus aportes en las mejoras a esta presentación que he tenido el agrado de presentarles. Esto es todo en cuanto a mi presentación. A continuación voy a comenzar a revisar las consultas, las preguntas que tengan, que hayan realizado a lo largo de la presentación. Estoy muy agradecida con todos ustedes por su participación. Espero les haya servido de algo, que contribuya algo a su desempeño en los laboratorios. Y comenzaré a realizar las preguntas. Permítame un momento, por favor. Oh. Un momento, por favor. Bien, el compañero Jorge Dávila me hace una consulta. La bobina se debe verificar periódicamente. Bien, la bobina no se debe verificar. No se debe calibrar. Todo instrumento que se mide o se verifica son instrumentos de medida. La bobina no es un instrumento de medida, simplemente es un amplificador y va a amplificar dependiendo del número de vueltas. Particularmente considero de que debido al tiempo que se le suministra la señal y a la longitud del cable que se utiliza para esa bobina, no influye directamente en la medición. En el laboratorio de electricidad del INACAL, en cuanto a la bobina, contamos con una bobina de marca Fluke. Y esta misma pregunta que me hacen se les ha hecho también repetidamente a ellos con respecto a la verificación o calibración de la bobina. Para poder reafirmar el criterio que uno toma, o para poder tener mayor panorama sobre el uso de estos equipos. La respuesta también fue bastante ambigua, ellos tampoco tienen muy claro este tema. En conclusión, lo que se nos manifestó es que Fluke un año dice que sí y un año dice que no. Un año indican de que no es necesario, sí es necesario, y al año siguiente, a través de otros estudios, indican de que no es necesario. Todavía no se deciden, pero considero de que un aporte hacia la lectura por parte de la bobina solamente sería en la duda de la medición. Es por ello que lo que se recomienda es utilizar bobinas de corriente, bobinas inductivas de fábrica, porque se entiende que cuando tú las compras de una fábrica garantizada, te van a establecer que cuando trabajen, cuál es su aporte a la duda en la medición. Porque igual que cualquier tipo de
accesorio que se agregue en un circuito va a aportar una duda a la medición. Entonces sí, se tiene que tener claro cuánto es la duda que va a ingresar a la medición, y eso te lo debe dar el fabricante. Pero más allá de eso, calibrarla o verificarla, no habría cómo, puesto que estos equipos no tienen un valor fijo más allá del número de espiras. No tienen una lectura, un display donde nosotros podemos garantizar que se mantiene esa lectura. Ahora, el amigo Johnny AGM me pregunta, perdón. En instrumentos analógicos, ¿cuántos puntos de calibración se debe considerar? ¿Hay algún procedimiento para la calibración de instrumentos analógicos? Por ejemplo, para calibrar megómetros, multímetros analógicos. En cuanto a los puntos de calibración, son dependiendo del rango. Normalmente, para la calibración de megómetros, se considera calibrar en los rangos inferiores y superiores en 2 puntos, al 10 y al 90%. Y en un rango intermedio, que tú consideres, puede ser el del medio si no tienes mayor información, pero si tú tienes conocimiento del rango en el cual más se usa o el dueño o el solicitante te indica cuál es el rango de mayor uso, puedes agregar 3 a 5 mediciones en ese rango. Es decir, al 10, 50, 90% o al 10, 30, 50, 70 y 90%. Sandra Esperanza Jurupe. ¿Por qué en la evaluación tipo A utilizó el factor T de la tabla? Este factor T efectivamente es una relación que hay entre los grados de libertad y el valor del 95%, que es el nivel de confianza. Esto está en tabla. Sí, efectivamente, y si tú utilizas más puntos de medición, por ejemplo, en mi ejemplo yo utilicé 5 puntos de medición. Para 5 puntos de medición le correspondía según tabla ese valor de T. Pero si yo utilizo más puntos de medición, por ejemplo 10, según la tabla le va a corresponder otro valor distinto. Rocío, entiendo que de acuerdo al modelo matemático planteado, en este caso se asume que no hay correlación. No entiendo muy bien tu consulta, pero correlación. En cuanto al modelo matemático planteado. Sí, efectivamente, en cuanto a este caso no hay correlación. Generalmente en las medidas eléctricas es lo que se ve. En el caso de tensión, corriente, resistencia. ¿Por qué se deben estabilizar los equipos 2 horas antes de la calibración? Bueno, esa es una recomendación. Como mínimo 2 horas. Normalmente en el laboratorio de electricidad lo tenemos de un día antes. Esto es para que los mecanismos internos del equipo puedan estar a las mismas condiciones de nuestro patrón. Toma en cuenta que nuestro patrón ya se encuentra acondicionado a las condiciones de temperatura y humedad. Entonces, el instrumento que llegue a calibrarse debe llegar también acondicionado a esos valores, siempre y cuando
el manual de fabricante no indique que necesite precalentamiento. La mayoría de equipos que hemos visto acá son, por ejemplo, multímetro, la pinza, tanto el analógico como el digital, no trabajan conectados a un tomacorriente, entonces no requerirían de un precalentamiento, pero sí requerirían establecerse y acondicionarse a las mismas condiciones de temperatura y humedad de nuestro patrón. ¿Realmente es muy importante la temperatura en el laboratorio? Sí. Es importante para las mediciones eléctricas, la temperatura. En el caso de la humedad, basta con que no haya condensación. Si bien es cierto, los equipos eléctricos, según su manual, tienen un amplio rango de trabajo en temperatura. Para efectos de la calibración, sí se ha podido verificar que puede haber una variabilidad por parte de la lectura de nuestro patrón hacia los multímetros cuando se varía esta temperatura. A ver. Edgar Guevara. ¿Cuál es el procedimiento que permite asegurar que un equipo calibrado en México, al momento de llegar a Perú, luego de viajar a México, mantenga las condiciones meteorológicas de salida de México? Bueno, el multímetro, cuando ha sido calibrado a México, ha sido calibrado a ciertas condiciones que están establecidas en el certificado de calibración que nos brindan. También ha sido enviado, o es siempre enviado, en una maleta adecuada por fábrica, con las correspondientes protecciones, para que no sufra ningún tipo de daño o afección durante el transporte. Hasta el momento es nuestra única manera de garantizar que el multímetro llega correctamente, o sea, sin ningún tipo de daño en el transporte. Y otra de las verificaciones que hacemos, porque no es también, ya llega calibrado y lo uso de frente, ¿no? Como ya lo vimos en los diagramas, con estos equipos, o con este multímetro que se envía a México, se calibran nuestros propios patrones. Nuestros patrones tienen una serie de certificados de calibración cada año, que es la recomendación que nosotros damos. Entonces comparamos el certificado anterior con el nuevo certificado. Válgase decir, si llega mi certificado nuevo, mi multímetro de 8 dígitos con el certificado nuevo, calibro mi calibrador de 5 dígitos y medio, y yo veo que con respecto al año anterior hay una gran diferencia. Una diferencia del 50%, por exagerar, porque aún así se analiza todo, ¿no? Y que inclusive con los años anteriores, con todo el historial de calibraciones no tiene parecido, ni siquiera está dentro del rango de la máxima o mínima desviación que ha tenido a lo largo de todo su historial de calibraciones. Ahí yo puedo corroborar de que algo malo está pasando con mi multímetro. Y si ese fuera el caso, pues habría que solicitar un mantenimiento del multímetro de 8 dígitos y medio, y tendría que venir el representante, la fábrica, la empresa que nos vendió el equipo, para hacer una revisión. Nosotros tenemos la evidencia de que en CENAM, en México, donde se calibró, lo han calibrado sin ningún problema. Ellos lo han enviado y todo funcionaba bien.
Es más, los resultados son muy parecidos o están dentro del rango de fluctuación de todo el historial anterior. Pero algo pudo haber pasado en el transporte y de hecho en alguna ocasión nos ha sucedido que al momento de traerlo y de utilizarlo para calibrar nuestros patrones nos hemos dado cuenta de que algo está fallando, de que algo está fuera de lo normal. Se hace venir al representante que lo revise y bueno, tendría que pasar a mantenimiento. Y sí, cuando pasa a mantenimiento, pues se pierde todo el historial de calibración y se comienza como de cero, ¿no? Nuevamente hay que hacerle un historial. Si tenías un análisis de deriva, ya volver a trabajarlo. Y son los riesgos que conlleva, ¿no? El tener que enviar un patrón al extranjero. Es por eso que se tiene que establecer bien cuál es la frecuencia de calibración versus los costos, versus los tiempos, versus los riesgos que puede conllevar el envío de un equipo al extranjero. ITCAR. ¿Cómo se cuantifica la resistencia de fuga en cables y conectores? No se cuantifica la resistencia en fuga de cables y conectores. Lo único que podrías verificar o asegurarte es que estés utilizando los conectores correctos y que estos estén en buenas condiciones. Dice José Gallegos, ¿es factible el uso de resistencia como medio de verificación para la medición de la conductividad, ya que hay conductímetros que miden valores muy bajos de conductividad y las resoluciones de MRC se degradan rápidamente? Para la medición de conductividad. No, actualmente no hacemos medición de conductividad. En el laboratorio de electricidad no tenemos activa esa magnitud. Me parece que eso de alguna manera lo ve química, pero no sé si aplica para esta consulta que me estás haciendo. Jorge Dávila, si INACAL ya cuenta con procedimientos de calibración para telurómetros y megómetros, ¿por qué no lo publican? Sí, INACAL está elaborando procedimientos públicos para la calibración de megómetros y telurómetros. ¿Por qué no? Tiene procedimientos internos, sí. ¿Por qué no los hace públicos? Primero, para hacer público un procedimiento, uno tiene que tener una referencia internacional en base a la cual se sostenga el procedimiento interno que nosotros manejamos. Por dar un ejemplo, nosotros desde hace bastantes años calibrábamos pinzas amperimétricas. La calibración de pinzas amperimétricas y pinzas multimétricas se realizan utilizando un calibrador multifunción y una bobina inductiva, una bobina de corriente. Debido a costos, pues no contamos
y también en esos tiempos, falta de mercado para ello, no contábamos con una bobina inductiva de fábrica. Entonces, diseñamos nuestra propia bobina inductiva. Hicimos varios estudios, varias mediciones, se hizo todo un análisis metrológico al respecto para garantizar que esa bobina inductiva funcionaba correctamente. La pregunta era, ¿cuánto consideramos como aporte de incertidumbre de esa bobina fabricada en laboratorio al certificado de calibración? Establecíamos un valor, pero no estamos seguros de ello porque para poder establecer ese valor de aporte de incertidumbre se tiene que tener equipos de mayor precisión, equipos mejores a los que disponíamos en ese momento. No es hasta que compramos nuestra bobina de fábrica con las especificaciones de las contribuciones a incertidumbre cuando recién pudimos hacer público la calibración de pinzas amperímetras. En el caso de megómetros y telurómetros tenemos procedimientos internos, pero aún hay cosas que trabajar, como por ejemplo validar el procedimiento, y eso conlleva un tiempo. Jason Walter, ¿brindará las diapositivas por correo? Se están grabando. Entendería que sí, que se están grabando. Las consultas sobre enviar el PowerPoint tendrían que realizarlas con la señorita Edith Quispe para que ella les pueda informar. Eso sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias a todos por su participación.